Lo tenemos aquí en el estudio a Luis Scipioni, que es coordinador del programa de educación en contextos de encierro. Luis, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. ¿Todo bien? Buen día, gracias por la invitación. No, todo por tranquilo. favor. Todo tranquilo. A vos por haber venido, porque bueno, por ahí se puede complicar con los horarios y demás cuestiones. Entendemos que por ahí la mañana para muchos puede ser medio compleja, así que agradecemos siempre que se toman el ratito para poder charlar. Bueno, te estábamos charlando, Luis, fuera de aire un poco, decíamos, yo te preguntaba, esta parte de educación para las 3 unidades, me decías, no, 5 unidades, ¿no? 5 unidades, sí. El programa, estamos desde hace 15 años. El año pasado cumplimos los 15 años del programa de educación en contexto de encierro de la Facultad de Ciencias Sociales. Y a lo largo empezó el proyecto en la unidad 38, acá de Sierra Chica. Ajá. Y en estos años se fue extendiendo. Unidad 2, unidad 27 de acá, unidad 52, muy cercano al inicio de la unidad 38, y unidad 7, que fue la última que se incorporó en la oferta de las carreras, tanto de comunicación social como de antropología social, que son las 2 carreras que ofrecemos en la Facultad de Ciencias Sociales, en contexto de privación de libertad. Claro, claro, qué bueno. Bueno, y me decías, hay una cantidad muy buena. Yo te preguntaba, ¿no? De che, ¿y tiene repercusión? Y me decías que sí, la verdad que están contentos con eso, ¿no? Sí, hoy estamos en una matrícula de más de 200 personas. Entre las 5 unidades. Claro, claro. Lo cual es un número alto, que genera obviamente un montón de complejidades en términos de gestión, en términos de vinculación con las cátedras, con las cursadas y demás, pero que es un programa que siempre ha ido creciendo y que estos últimos años tiene números de alrededor de 200 personas y más. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, sí. A ustedes como profe, una experiencia fantástica, imagino, llegar ahí, empezar a dictar las clases, impartir conocimiento, y también entiendo que los detenidos deben disfrutar mucho de una situación como esta, ¿no? Sí, a ver, las aulas universitarias son como un lugar que tiene otras posibilidades diferentes de otros lugares de la cárcel. Digo, por ejemplo, lo que nosotros percibimos, investigamos además y ponemos siempre ahí como en consideración es que los espacios universitarios son lugares donde se puede estar alrededor de entre 10 y 10 horas, donde se cursa, se estudia, se hacen cosas como si fuese un espacio universitario en un lugar por fuera de contexto de encierro, y que eso genera otro tipo de vínculo entre las personas que están estudiando, entre la universidad y el espacio en sí, y que marca una trayectoria muy diferente que estar todo el día en el pabellón, por ejemplo. Claro. Entonces el aula universitaria es un lugar que se cuida muchísimo, que además de cuidarse hay una autoorganización de los y las estudiantes en cómo eso funciona, y que lo que hacemos del programa es estar continuamente trabajando sobre cómo eso debe organizarse, cuáles son los valores y los ejes que hay que darle a esa organización, y poder trabajar para que eso funcione de un modo en el cual lo que se privilegia es lo académico. Claro, claro. ¿Gusta más ese tipo de educación que lo que podría considerarse la normal, digamos, de las facultades, o no? Y es distinta. Es distinto. Es muy distinto porque, digo, alguien que va a la universidad, digo, en nuestra experiencia como estudiantes universitarios, uno va a cursar, a lo sumo estará otros ratos, donde se vincula con otras personas, con determinados espacios, pero vuelve a su casa y mayormente estudia fuera de la facultad. Bueno, ahí pasa todo en el aula. Entonces la posibilidad de estudiar es la posibilidad de salir. La necesidad de estar en el aula universitaria para estudiar porque en otro lugar no se puede. Entonces el aula se vuelve un lugar donde se come, se estudia, se cursa, se puede tener un contacto con el afuera en términos de ese espacio. Entonces digo, pasan muchas cosas que el aula universitaria se los puede dar a la persona detenida, que es imposible que suceda en otro lugar. Claro. Bueno, imagino tu laburo como coordinador debe ser, ¿no? Un poco agotador, ¿no? Tener que estar en todos lados ahí. Y es complejo por todo esto, ¿no? Por todas las cosas que hay que tener en cuenta, por lo que tiene que ver con organizar, por lo que tiene que ver también con el contacto con otras organizaciones que circulan alrededor del programa y con determinadas departamentos y direcciones y lugares de la facultad, y después también con el laburo con cada una de las cátedras y las cursadas. Claro. Digo, en nuestro recorrido hay como 2 etapas muy diferentes y muy marcadas. Digo, hay un lugar de inicio, un momento de inicio que se institucionalizó el programa en el marco de una cátedra específica de la facultad y de una profesora que es Analía Umpierre, que le dio como todo el marco de lo que fuimos conociendo y hoy conocemos como el programa. Y después hay un cambio sustancial a partir de la pandemia. Claro. Digo, hasta la pandemia, la persona que cursaba en contexto de privación de libertad, para poder rendir, para poder
rendir una materia, que mayormente eran todas materias libres, lo que sucedía era que necesitamos autorizaciones de juzgado, autorizaciones del servicio penitenciario, que ese día esté la posibilidad concreta de salir y la persona venía a rendir a las facultades sociales. Era un final presencial. Claro. Eso generaba múltiples pedidos, personas que cuando llegaba la recta final casi para rendir no podían salir, había frustración, la trayectoria educativa era muy, pero muy lenta, porque estaba muy supeditada a todo eso, y eso era engorroso. Y a partir de la pandemia se abrió la posibilidad de virtualidad y hibridez. Uso de celulares también de por medio en la provincia de Buenos Aires. Entonces todo eso lo que nos generó es un panorama de cursada muy parecido a lo que sucede fuera de contexto de encierro. Claro. O sea, la persona puede cursar las materias de primer año en su totalidad y de años posteriores también, se vincula y cursan lo que llamamos hibridez con estudiantes que están cursando en la sede, a partir de tecnologías que permite esa interacción. Entonces uno empieza a encontrar y a enmarcar trayectorias educativas que tienen continuidad y que vemos estudiantes que se recibió, estudiantes que están en tercer, cuarto año, estudiantes que van progresando en la carrera de una manera más normal, por decirlo de algún modo. Claro, tal cual. Luis, ¿hay un dato de cuántos han egresado ya? De egresado de nuestra facultad, uno. Sí. El año pasado. Ajá. El año pasado. ¿Y cómo fue ese momento? No, fue un momento que condensó un montón de cosas. Primero la posibilidad concreta en que un programa que en principio era la posibilidad de que la universidad esté en la cárcel, a sabiendas de que el proceso necesitaba de muchísimas cosas para poder llegar al final, en esta idea de la presencialidad que te mencionaba y demás, cuando se abrió la virtualidad y empezamos a ver ese horizonte, es posible, bueno, este estudiante se recibió, hoy es parte de nuestro programa, hoy trabaja para nuestro programa ya estando en libertad, es un tutor docente que tenemos trabajando en las aulas, al igual que todos y todas nosotros, pero fue obviamente entender que ese horizonte era posible. Y que se recibió, y lo mismo para la universidad. Este año tuvo derecho su primer egresado también, claro, que empezó en contexto de encierro, pero terminó fuera de contexto de encierro. Entonces para nuestros programas es eso, es entender que es posible, que lo que estamos haciendo tiene un horizonte y una continuidad y una institucionalización que permite eso. Claro. Y para la persona también. Claro. La universidad le cambió el eje, claro, la vida, totalmente. Es la verdadera reinserción que debe tener una persona que está detenida, ¿no? Digo, aquel que toma el camino de querer hacerlo, ¿no? Porque es la posibilidad de cultivarse, de generar otra línea de vida. Sí, y es la transformación de ese horizonte, en términos, muchas de las personas que se vinculan con los programas de universidades en cárceles, son personas que nunca en su horizonte, la mayoría, tuvo a la universidad. Claro. ¿No? Y que a su vez también el primer contacto serio con la educación, ya en cualquiera de los niveles, primario, secundario o universidad, quizás la primera vez también un porcentaje alto es en contexto de encierro. Entonces hay una baja muy fuerte de intensidad de las personas antes de estar detenidas con la institución de educación. Claro. Entonces, a partir de contexto de encierro, por un montón de cosas, por supuesto, ¿no? Por un montón de cuestiones que son muy complejas, llega a vincularse y empieza a construir esa trayectoria. Y de repente la universidad es un horizonte. Y de repente también el ser estudiante universitario, reconocerse como tal, es parte de esa vida. Claro. Y reconocerse estudiante universitario tiene... no debe ser fácil, ¿no? Claro, tiene una identidad como en todo lugar, que te permite otras relaciones, que te permite otro posicionamiento, y que la cárcel también no es un lugar donde pensó a la universidad desde un principio, pensó la educación, pensaba aulas primarias en su momento cuando se construyó la mayoría de las cárceles, pero en la universidad nunca hubo un espacio físico para la universidad, decía, claro, acá va a venir la universidad. Claro. Las universidades nos construimos ese lugar, sobre todo a partir de los primeros años del 2004, 2005 en adelante, más allá de los programas que había de los 90, que era UBA y Córdoba, pero nos construimos esos lugares. Uno va viendo las aulas universitarias en distintas unidades penitenciarias, tanto de provincia como de otras provincias,
Y va viendo que es, bueno, nos metimos acá, Claro. en este galpón, en este aula, en este lugarcito. Nos fuimos construyendo así. Se van haciendo el huequito para Sí. poder estar ahí, estudiar Sí. y obviamente ir creciendo. Bueno, la verdad que es fantástico esto, ¿eh? Es un proyecto que está buenísimo, que ya es una realidad, de hecho, ¿no? Ya dejó de ser un proyecto que, bueno, tiene todos los años más inscriptos, ¿no? Sí, todos los años más inscriptos, todos los años va creciendo en determinados aspectos, en posibilidades, digo, además esto, entender que no solamente es la cuestión académica, digo, hay cuestiones de extensión, hay cuestiones de investigación, digo, hoy hace ya alrededor de 5 años conformamos un grupo de investigación sobre temáticas de cárceles y venimos trabajando en eso. Hay actividad de extensión, no solamente de la Facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo, con un programa de radios que se llama Telarañas, Claro. pero también con cine, teatro, talleres que los propios estudiantes comparten saberes, entonces hay alguien que ya sabe inglés y enseña a los compañeros y a las compañeras, y hay toda una modalidad y todo un trabajo al interior de cada una de las aulas universitarias que para nosotros es reproductivo que suceda todo eso. Claro. Y que eso, obviamente, lo certificamos siempre, le damos un carácter institucional porque es algo que el aula universitaria genera, la universidad en la cárcel genera eso. Claro, qué lindo eso también de volcarse, ¿no? Digamos, a la radio. Así. ¿Cómo toman lo de la radio? ¿Dónde hacen prácticas de la radio? La radio, también algo que ha crecido muchísimo, la radio tiene un ciclo en la radio universidad, Ajá. todos los lunes de 15 a 16 horas. Es un programa que viene ya, este es el 10 años cumplió el año pasado. 10 años. 10 años. Pero... Y que empezó como una experiencia de una materia del taller de lenguaje radial. Después empezó a hacerse grabaciones y esas grabaciones después se editaban en el estudio para pasarlo. Y desde hace 3, 4 años, en el marco de la pandemia también, se produce y se edita todo en contexto de encierro y después viene el programa para que lo pasen por la radio. Bien. Y en las unidades, en una tenemos un aula de grabación que se llama La Covacha, que es un espacio en la unidad 2, para radio principalmente, que lo organizamos a partir de un financiamiento para eso. Y después en cada una de las unidades tenemos determinados elementos y tecnologías que sirven para hacer esa grabación. Entonces, un programa que hoy funciona entre 3 unidades, que es la 52, la unidad 2 y la unidad 7, y ellos y ellas hacen la grabación, entrevistan, graban todo eso, arman el programa y lo mandan a la radio para que lo pase todos los lunes. Claro, como una especie de producto enlatado, ¿no? Que llamamos aquí nosotros los que estamos en los medios, que bueno, ya recibís el producto finalizado para ponerle play y sacarlo al aire. Sí, nada más, pero ¿no? eso se hace semanalmente con una, obviamente, agenda, con un propósito, con un temario específico y con una continuidad de trabajo, sin duda. Claro, qué Y bárbaro. que hay un estudiante que es el encargado de eso, obviamente que está acreditado por la facultad, está certificado su trabajo y que con un grupo de otros y otras estudiantes llevan adelante el programa. Qué lindo, qué bárbaro, fantástico. Bueno, ¿cómo arrancó el año para ustedes? Arrancó con la inauguración del ciclo lectivo que hacemos todos los años. Este año nos tocó en la unidad 2. La hicimos hace 3 semanas atrás. Nada, fue un poco eso, enmarcar lo que va a ser este año. En un año particular porque vamos a tener cambios tanto de gestión institucional en la Facultad de Ciencias Sociales como en la universidad. Entonces también, digo, las posibilidades de seguir potenciando, de seguir institucionalizando, de seguir pensando en por dónde va el programa es fundamental para la universidad, para la facultad y para los y las estudiantes en contexto de privación de libertad. Fue algo muy lindo porque también estuvo la posibilidad de que algunos estudiantes que son referentes de las aulas universitarias de Azul puedan venir, las traigan para que puedan presenciar la actividad. Y siempre es un momento en el cual se reúnen autoridades de las facultades, de los departamentos, y que termina siendo un momento festivo, un momento como de poner cuál va a ser el objetivo para el año, y un momento también en el que aparece lo cultural. En este caso hubo el show de un mago que está en la unidad 2 y que fue algo muy piola. En otros momentos tocan algunas bandas, hay siempre alguna cuestión artística o cultural que enmarca eso. Y nada, es como, bueno, por acá vamos. Y después nos toca, en algunos distintos momentos del año, hacer las celebraciones de los aniversarios de cada una de las aulas. Claro. Así que tenemos esos momentos para un poco parar la pelota, disfrutar del momento, hacer como una especie de síntesis y un poco seguir
durante el año. Durante el año, fantástico. Luis, ¿hay mucho adulto mayor que participa de las clases? Sí, sí, hay una heterogeneidad ahí importante, fuerte en términos de edades. Claro. Pero hay personas, sí, alrededor de 60, 70 años que se vuelven a vincular o se vinculan por primera vez con la universidad. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro eso, ¿eh? Sí, qué bárbaro. Sí. Bueno, fantástico. Luis, bueno, te queremos agradecer por la visita, por la charla un poco para esta mañana, para darnos un poco de data de cómo funciona, ¿no? Todo este procedimiento allí en las unidades. Evidentemente se toma muy bien, ¿no? Es una línea, básicamente. La educación tiene que estar para eso también, ¿no? Sí, y es algo que también entendemos como que la educación es un derecho llave, ¿no? En términos de que la educación, no solamente en contextos de privación de libertad, abre esa posibilidad también de comprender otros derechos, de vincularse. Digo, uno cuando piensa la cárcel, lo primero que hay que tener en cuenta es que el derecho que está privado ahí es el derecho ambulatorio. Digo, los otros demás derechos siguen estando vigentes. Y la educación es un lugar por donde entrar. Nosotros decimos, bueno, entramos por la ventana, ¿sí? Que es el derecho a la educación, en este caso el derecho a la educación universitaria, y obviamente a partir de ese trabajo reconocemos que hay muchas veces vulneraciones de otros derechos y que la educación permite la comprensión de todo eso. Entonces la educación juega un rol de llave, claro, a la hora de pensar los demás derechos y esa intersección entre los demás derechos. Entonces para nuestros programas es fundamental entender eso, entender los procesos de ciudadanía, de autonomía y demás, y ese trabajo tiene que ver con pensarlo en esa clave y estar atentos a cómo trabajar, claro, eso y que efectivamente la facultad y la universidad dentro del contexto de encierro sea lo más parecido a lo que es la facultad de la universidad fuera de contexto de encierro. Claro, que bueno, también creo que en algún momento de la charla lo soltaste, es que muchos quizás no se hubiesen puesto en la mente nunca pasar por una universidad, ¿no? Y a partir de esta situación que les toca enfrentar por algún error cometido, pero que lo tienen en esa situación, deciden mejorar buscando la chance de una educación, ¿no? Sí, tal cual. En nuestro caso, hace 2 años atrás hicimos un censo sociodemográfico de nuestros y nuestras estudiantes universitarios en contexto de privación de libertad en estas 5 unidades que te mencionaba hoy. Y en ese censo, cuando obviamente estábamos revisando la población de estudiantes, veíamos eso, muchísima primera generación, primera vez con la universidad. La mayor parte de las familias nunca haber tenido contacto con la universidad. Claro. Entonces eso, el horizonte era otro. A partir de esto, a partir de la posibilidad de conectarse con la universidad, eso empezó a ponerse en tensión, quizás a irse para el lado de la universidad, pero la universidad deja una huella en eso, deja algo. Claro. Y eso es lo importante para estos programas, para la vida y la existencia de estos programas, que poder dejar algo ahí que después ojalá se sustancie en que esa persona pueda egresarse, llegar a hacer una trayectoria larga en la educación, pero bueno, son políticas socioeducativas y son políticas preventivas también, son cuestiones que lo que hacen es transformar los espacios, bajar la conflictividad, generar otros mecanismos en términos de cómo trabajar el disenso, las tensiones o el conflicto con las otras personas. En el aula universitaria, por ejemplo, en la unidad 2, entre las facultades sociales, lo que es la universidad y la facultad de derechos, hay alrededor de 100 personas por día. 100 personas que están autoorganizadas. Claro. Y eso es un logro en sí mismo. Total. Tener alrededor de 100 personas en un espacio en el cual los conflictos, cuando hay conflictos, se manejan en el marco de algo que es el diálogo, en el arco que no es la violencia. Bueno, la verdad que es un triunfo. Eso es muy grosso. Es totalmente un triunfo. Luis, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Perfecto. Luis Scipioni, coordinador del programa de educación en contextos de encierro, charlando un poquito con nosotros en este contacto del día de hoy. Una charla interesante, linda, con todo esto que obviamente es, poder generar mejores personas, básicamente a través de la educación, a través de esto que, aparece como un programa que ya está más que instalado para estas 5 unidades penitenciarias, 27, 38, 2, 57 y 7. Sí, 52 y 7 que están allí en la vecina Ciudad Azul. Bien, 10 y 27 de la mañana en toda la República Argentina. Nosotros hasta las 13 nos quedamos repasando un poco de actualidad y buenas canciones a través de estudiorock.com.ar y el streaming YouTube en vivo ahí en verte.tv. Momentos del rock.